presentamos la ponencia Docente Nobel como especialista en la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en un contexto indígena y urbano, presentado por Mario Obdulia González Fernández de la Universidad de Guadalajara, México, y Araceli Hernández Íñiguez de la Universidad Pedagógica Nacional en México. La inclusión es uno de los objetivos de la educación del siglo XXI, ya que todo ciudadano tiene el derecho del acceso a la escuela sin discriminación de raza, capacidades, origen y entre otros. Las Naciones Unidas lo ha establecido como uno de los objetivos sustanciales para el siglo XXI. Por ende, la educación inclusiva busca contemplar las necesidades de los alumnos y reconocer sus capacidades y habilidades diferentes desde una mirada multidisciplinaria. De igual manera, es considerada como el proceso que busca eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan los alumnos para ofrecerles a todos y a todas una educación de calidad. En el caso de México, la inclusión educativa es uno de los retos de todo modelo educativo. En esta investigación se encontraron 4 estudios en los cuales se enmarca primeramente los de Lizana, en el cual maneja la inclusión desde la perspectiva del docente Nobel, mientras que los estudios Kupich, entre otros, y Pinto, habla de la inclusión educativa en comunidades indígenas. Por ende, es importante hablar de la educación intercultural como una de las necesidades de respetar la identidad cultural de todo educando y proveer los conocimientos culturales y aptitudes y habilidades para la participación activa en la sociedad de los estudiantes de las comunidades indígenas, respetando siempre su identidad y la comprensión solidaria de cada una de sus costumbres. Secretaría de Educación Pública en México desarrolla 2 estrategias principales para garantizar la inclusión en el país. La primera de ellas son las USAER, que son unidades de servicio de apoyo a la educación regular, que atienden al 14.1 de las escuelas públicas del país. Como tal, las llamadas USAER son instancias técnico-operativas que laboran dentro de las escuelas regulares de México. Brindan apoyos técnicos, metodológicos y conceptuales al docente regular para que éste desarrolle las herramientas necesarias para garantizar una educación inclusiva dentro de su aula. El equipo multidisciplinario de la USAER, conformado por el docente especialista en aprendizaje, el docente especialista en comunicación y lenguaje y el psicopedagogo o psicólogo educativo, trabajan de manera corresponsable con los docentes regulares, con las autoridades educativas y los padres de familia para garantizar entonces la inclusión de los alumnos con discapacidad y de aquellos alumnos que corren el riesgo de ser excluidos. Por otra parte, una estrategia que brinda la Secretaría de Educación Pública son los Centros de Atención Múltiple o CAM, que son como tal escuelas especializadas en educación especial y reciben exclusivamente alumnos con discapacidades, con necesidades educativas especiales y con aptitudes sobresalientes, que por diversas situaciones no pueden ser incluidos dentro de las escuelas regulares del país. Estos centros de atención múltiple brindan atención en distintos niveles, desde el inicial, el nivel básico, con preescolar, primaria y secundaria, y la capacitación laboral para los alumnos que se preparan para egresar. La metodología de este estudio es de tipo cualitativo-interpretativo, donde se empleó la técnica de historia de vida, sustentado en la narrativa, como una estrategia en la cual el profesor puede documentar su práctica y compartir con otros colegas aquellas experiencias que han sido exitosas. Por lo tanto, se seleccionó la metodología de
de caso de estudio, considerando a una docente Nobel cuya experiencia fuera en múltiples contextos vulnerables, considerando el contexto urbano, el contexto indígena y el contexto de los centros de atención múltiple. Las historias de vida fueron sistematizadas mediante la técnica de análisis de contenido en el software Mascudea. La presente investigación se basa entonces en el análisis de 3 contextos distintos. El contexto que constituye el primero de nuestros escenarios es una USAER que labora dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, específicamente en la ciudad de Zapopan. Durante el ciclo escolar 2019-2020, en esta USAER se atendían 4 escuelas, todas de organización completa. La función del docente Nobel fue de psicólogo educativo y el periodo de atención fue en la modalidad a distancia por el inicio de la contingencia por la pandemia de COVID-19. El contexto analizado en el segundo de los escenarios fue otra USAER llamada USAER Bolaños, que atiende en la comunidad de Bolaños, en la región norte del estado de Jalisco, en una zona rural indígena wixárika, durante los ciclos escolares 2020-2021 y 2021-2022. El total de escuelas atendidas fue de 9 escuelas, con la misma función de el primero de los escenarios de psicólogo educativo, y el periodo de atención fue mixto, ya que se retoma la atención a distancia todavía por la contingencia por COVID-19 y además se retoma la educación semipresencial y presencial durante el segundo de los ciclos escolares mencionado. El contexto del tercer escenario analizado es un centro de atención múltiple, un CAM, en la comunidad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el mismo estado, durante el ciclo escolar 2022-2023, donde se atienden dentro de un mismo centro educativo alumnos de primaria mayor, secundaria y capacitación laboral, con la misma función de los escenarios anteriores. Presentan los resultados de las historias de vida de los 3 escenarios antes mencionados. Primeramente, del lado derecho superior, encontramos el escenario de la USAER Guadalajara, donde el contexto es completamente urbano en la zona metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Zapopan. Este contexto apoyó a la docente Nobel, ya que se contó con un vínculo con las maestras titulares de los grupos para establecer comunicación y mantener los ejercicios y terapias con los estudiantes. Por otra parte, se tuvo contacto continuo con los padres de familia previo a la pandemia y en el periodo de confinamiento. Además, se dieron las condiciones favorables de todo el personal de la USAER, ya que cuentan con todos los especialistas y equipo multidisciplinario para atender las diversas escuelas. A su vez, el rol principal de la docente fue el de psicopedagógico, donde se dio una distribución homogénea de las tareas en cada una de las escuelas asignadas. Un contexto muy diferente se dio cuando se trasladó a la comunidad de Bolaños, donde se caracterizó por una migración constante durante la pandemia y posterior a la pandemia. También se optó por el trabajo por medio de cuadernillos que se distribuían a través de las docentes titulares de los grupos. Este contexto también se caracterizó porque los hijos se fungían como traductores con los padres, ya que había una falta de comunicación y dificultades lingüísticas entre la docente y los padres de familia. Además,
Se dificultó el acceso a las comunidades por la lejanía de su lugar de origen y también se dificultó la localización de algunos niños y de los padres para dar asesoría personalizada a cada uno de ellos. También se puede destacar las dificultades de aprendizaje de los niños, pero no todo era desfavorable. Unos aspectos positivos del trabajo que la docente resalta en su historia es la experiencia que obtuvo para el conocimiento de la gran diversidad cultural que se vive en estas comunidades, así como de sus costumbres y tradiciones. Además, desarrolló un conjunto de estrategias pedagógicas para el trabajo con los niños y también desarrolló sus capacidades tecnológicas para mantener la comunicación y además de que desarrolló su competencia de resiliencia para adaptarse a estas condiciones desfavorables en las que la docente puso en práctica todos sus conocimientos como especialista. Por otra parte, cuando se traslada al Centro de Atención Múltiple, denominado CAM, el contexto fue muy diferente, ya que se encuentra en una institución donde se atiende a una población con múltiples condiciones y necesidades educativas especiales. También es múltiple el rol psicopedagógico que ella representa, ya que atiende a niños desde nivel primaria hasta la adecuación para el trabajo. A través del análisis de los 3 escenarios mencionados, se puede concluir que indudablemente el docente Nobel requiere de periodos de adaptación a los distintos contextos en los que requiere laborar, es decir, una continua adaptación de la práctica docente, además de una actitud resiliente para enfrentar diversas condiciones, ya sea profesionales, emocionales y personales. Además, bueno, de la experiencia que generan estos cambios en los contextos laborales, experiencia docente, de gestión y coordinación con los titulares del grupo que se atiende. Como conclusión número 4, rescatamos la función que tiene el acompañamiento de las autoridades en el proceso educativo, puesto que juega un papel importante la tutoría que se le brinda al docente Nobel para comprender los procesos de inclusión y vivos en todo momento. Por último, cabe resaltar el papel que tiene la formación permanente en el profesorado, pues este es primordial para que los docentes desarrollen actitudes y habilidades para la inclusión educativa, en especial para la atención de aquellos contextos que son vulnerables y de difícil acceso. Se presenta una pregunta para la discusión, como puede ser: ¿cuáles son los requerimientos del docente Nobel para la inclusión educativa en zonas vulnerables?